Me presento, yo soy el psicólogo Humberto del Castillo Drago, soy magíster en psicología clínica, soy integrante de una sociedad de vida apostólica laical que se llama el Sodalicio de Vida Cristiana, donde hay sacerdotes y hermanos, laicos consagrados. Yo soy un laico consagrado, soy un hermano, no soy sacerdote, soy psicólogo hace 12 años y me dedico a la psicología clínica hace 5 años. Hace unos 9 años, con un grupo de amigos que teníamos la inquietud de vivir y de trabajar por una psicología integral, una psicología que parta de la verdad del ser humano, organizamos, fundamos, iniciamos una experiencia muy hermosa que se llama el Centro Areté. Areté significa virtud, autoposesión, maestría personal, señorío de sí mismo. Entonces iniciamos una experiencia muy bonita que es el Centro Areté. Como decía, Areté significa virtud, autoposesión, maestría personal. Fuimos fundados aquí el 25 de enero del 2012, aquí en Medellín, Colombia. Tenemos asociados, psicólogos asociados y integrantes de Areté en distintas partes de Latinoamérica. Y últimamente también hemos iniciado un trabajo en España, en Murcia, exactamente. Entonces, bueno, eso como introducción. Tenemos acabamos de hacer una experiencia también para psicólogos católicos que se llama la Red de Psicólogos Católicos. Si hay algún psicólogo que esté interesado, se puede contactar con la secretaria de la red, que es la psicóloga Mónica Caballero Andrade, ¿no? Al mismo correo, digamos, de la red del Centro ART, pueden escribir ahí. Muy bien, entonces vamos a empezar. Lo primero antes de hablar, digamos, del duelo por muerte, pues hay que hablar primero de la muerte, ¿no? Sabemos que el hombre tiene una vida genéticamente limitada, o sea, no, físicamente pues no somos eternos. Hay una expectativa media de 80 años para mujeres y 72 años para el hombre, son esas unas últimas estadísticas. La máxima duración de la vida no ha aumentado, si bien cada vez son más las personas que alcanzan las edades referidas, ¿no? O sea, digamos entre 75, 80, 85 años, ¿no? Ese es un promedio. Lo que quiero decir es que con la edad se envejece y se produce una declinación de las capacidades intelectuales y físicas, aún en situación de salud, ¿no? Entonces, la enfermedad, la vejez, la muerte son realidades reales que a todos nos va a tocar. El hombre sabe que va a morir y en consecuencia tiene que adoptar una actitud y desarrollar una conducta ante su propia muerte. Sin embargo, nosotros sabemos que muchas veces huimos de la muerte, evadimos ese tema porque nos cuesta, porque nos duele. Es un tema que muchas veces no queremos enfrentar, pero que hay que enfrentar, ¿no? La muerte hay que enfrentarla como un hecho inevitable con el que nos topamos, nos tocamos, ¿no? Nadie duda de la muerte, todos vamos a morir, ¿no? Pero obviamente que todos tenemos distintas actitudes, ¿no? Ante la muerte, algunos pues de realismo, otros de aceptación, otros de evasión, de huida, ¿no? Nuestro cuerpo envejece. Esto nos indica en que algún momento pues vamos a morir y cada vez nos vamos sintiendo más limitados, ¿no? Esto no es solo una constatación externa, sino una experiencia personal o interior, lo que nos conduce a la pregunta por el significado, ¿no? No es raro que exista miedo ante la muerte es algo misteriosa, la muerte es un enigma, ¿no? La muerte de un ser querido causa un profundo dolor y muchas consecuencias en la vida de los deudos, ¿no? O sea, el problema muchas veces es para los que se quedan, para los que se quedan pues, en el mundo, en la sociedad, ¿no? Que la muerte, además de ser algo misterioso, un enigma, como digo aquí, causa pues sufrimiento, tristeza.
¿no? ¿Por qué? Porque existe un vínculo, una relación, un cariño, un amor por el que se va, ¿no? Eso es un tema importante. No queremos que se vaya, se trunca una relación, lo extrañamos porque lo queremos, ¿no? Y obviamente los que nos quedamos aquí, o los que se quedan acá, sufren su partida, ¿no? Eh, sí, hay un sufrimiento, hay un dolor. Lo cierto es que no podemos morir, nos podemos morir en cualquier momento, ¿no? Nuestra vida es sumamente frágil. La vida de un ser humano se puede ir en centésimas de segundo, ¿no? Y que obviamente no sabemos ni el día ni la hora. El hecho de que me vaya a morir, de que tenga un tiempo contado, estructura toda mi existencia. Es decir, hay, a veces hacemos planes, proyectos de vida, y bueno, existe pues distintas etapas de la vida, ¿no? Entonces, desde la procreación y embarazo, el nacimiento, el bebé hasta los 2 años, etcétera, y bueno, eh, hasta lo que se ha llamado en algún momento la tercera edad o los adultos mayores, etcétera, ¿no? Eso es lo que quiero decir, que nosotros estructuramos nuestra vida, inclusive en materia, pues, económica, financiera, ¿no? Cuestiones de seguros, etcétera. Muy bien, entonces hasta ahí, si tienen alguna pregunta siempre dentro de lo que he estado hablando, si es que tienen alguna pregunta, ¿no? Yo he empezado hablando un poquito del centro ARET, de mi persona, eh, y he hablado un poco de la realidad de la muerte, ¿no? Entonces así voy a hacer espacio siempre para que ustedes puedan preguntar sobre lo que acabo de hablar, ¿no? Decía que el centro Arete es un centro de psicología católica, que Arete significa virtud, autoposesión, maestría personal, que somos un grupo de psicólogos católicos que tenemos un proyecto propio, eso no lo había dicho antes, que se llama la psicoterapia de la reconciliación. Pues la psicoterapia de la reconciliación es un proyecto psicoterapéutico con el cual nosotros ayudamos a las personas desde el ámbito clínico. Y bueno, este tema del duelo, pues es un tema fundamental. Hay mucha gente sufriendo por eso, ¿no? Dice, la muerte la envía Dios, ya que muchos comentan que fue la voluntad la muerte de la persona. A ver, la muerte, según la teología católica, pues es una consecuencia del pecado original, es decir, de esa ruptura que existe entre el hombre y Dios, ¿no? Obviamente, desde la teología católica, si sabemos y creemos que es Dios el que decide que se procree una persona, y también es Dios el que nos llama a su presencia, ¿no? Obviamente, igual es un tema misterioso, complejo de entender, ¿no? Pero Dios o nos llama o nos convoca o Dios permite también ciertas circunstancias, ¿no? ¿Cómo se puede tratar la muerte con los consultantes que desean evadirla? Mira, a ver, depende, pues, o sea, me estás hablando de qué consultante, de un consultante que llega a elaborar el duelo porque se le ha muerto alguien, o para precisar un poquito más la pregunta, o un consultante que simplemente tú quieres hablar de la muerte. Si me precisas eso, yo creo que si es un consultante, digamos, que llega con un duelo, uno tiene que empezar un proceso de duelo, ¿no? Eh, eso me parece importante. Mira, yo te recomiendo, bueno, en Arete tenemos un libro que se llama Reconciliación de la Historia Personal, que nosotros estamos elaborando duelos con ese libro porque nosotros consideramos que la muerte de un ser querido, así como la ruptura sentimental, esa pérdida es una herida afectiva. Entonces lo que hay que hacer es un proceso de aceptación y perdón. Entonces es un proceso. Primero la persona reconoce la herida, luego la acepta, aceptar es asumir y admitir,
y luego si es que hay algo que perdonar, perdona, ¿no? Entonces es un proceso. Y ahora vamos a ver más adelante todos los procesos. Creo que con eso te va a ir quedando claro cuando hablemos del proceso como duelo y de las distintas etapas, ¿no? Pero no me adelanto porque en la charla en un momento vamos a ver todas las etapas y ahí puedo ir respondiendo a tu pregunta. Mira, lo mínimo es un año, pero depende, digamos, de la vulnerabilidad de la persona, depende también de la resiliencia y depende del nivel de aceptación de la persona. Yo he visto gente que no elabora el duelo en años, 5, 8, 10 años, ¿no? Entonces ese es un momento importante. No, yo no creo que haya que resignarse, yo creo que hay que aceptar. Más adelante vamos a ver eso también, porque la aceptación no es que sea, perdón, la resignación no es que sea malo, pero no, lo más adecuado es asumir y admitir que se fue, porque la resignación es más o menos como porque toca, ¿no? Bueno, se murió, pues ya qué vamos a hacer, mientras que aceptar es yo asumo, admito que se fue, ¿no? Que le tocó. O sea, no que le tocó, sino que efectivamente lo llamaron, lo convocaron, ¿no? Entonces, mientras que a la resignación le falta esperanza. Te recomiendo el libro Reconciliación de la Historia Personal. Yo más tarde voy a dar mi correo y mi celular. Quien no lo tenga, yo se lo mando electrónicamente. Ahí en el capítulo 3 que se llama de la aceptación al perdón, de la aceptación a la reconciliación, se llama el capítulo 3. Ahí hablamos un poquito de la diferencia que hay entre resignación y aceptación. Pero parece interesante tu pregunta, pero bueno, vamos a caminar un poquito más en este tema, ¿no? Para seguir avanzando. Muy bien, entonces es fundamental que acepte la muerte en mi vida. O sea, es muy importante aceptar que me voy a morir. La muerte de alguien que amamos sin límites. La muerte de a quien más amamos muchas veces, ¿no? Y bueno, nuestra propia muerte también, ¿no? Como cristianos y católicos comprometidos nos sabemos peregrinos. Recordamos esa cita de Filipenses 3:21, dice ciudadanos del cielo, ¿no? Como dice San Pablo, voy a morir y estoy en tensión hacia el cielo, estoy caminando hacia el cielo, ¿no? Entonces, se pueden morir, van a morir, eso es una realidad, todos vamos a morir realmente, ¿no? Es un hecho natural del que nadie se libra, ¿no? Es la terminación normal de la vida. San Jerónimo dice, lo mismo muere el justo y el impío, el bueno y el malo, el limpio y el sucio, el que ofrece sacrificios y el que nos lo ofrece. La misma suerte corre para el bueno que para el que peca, el que jura lo mismo que él toma el juramento. De igual modo se reducen a pavesas y a cenizas hombres y animales, ¿no? Todos vamos a morir. Ahora, muy bien, entonces ya nos enfocamos un poquito en lo que es la muerte como una realidad. Ahora vamos a hablar del proceso de duelo. Sí, yo les sugiero que si tienen preguntas las pueden ir haciendo ahí sobre los temas que voy desarrollando. Y bueno, yo cuando tenga mi sección de preguntas abro ahí y voy respondiendo. Como ya les informé desde el inicio, vamos a tener siempre un espacio. Yo hablo, explico y respondo preguntas y así hasta el final, de manera que no queden pues las preguntas para el final, porque a veces uno tiene que irse rápido o se desconecta o este, de pronto se olvida de la pregunta que quería hacer, entonces mejor vamos dividiendo la charla así. ¿Qué es el duelo? El duelo es todo esto, o sea, todo el proceso, o sea, toda la circunstancia que nos está ocurriendo desde el momento en que nos enteramos de que alguien a quien amamos iba a morir o simplemente nos dijeron ha muerto. Entonces, toda esa circunstancia, todo ese proceso, todos esos elementos
toda esa circunstancia que vamos viviendo, ¿no? A mí me tocó hace más o menos unos 3 años, me llamó mi hermana, la intermedia, nosotros somos tres, hermana mayor, luego viene Rocío y bueno, y mi persona. Entonces me llamó mi hermana, yo estaba en Lima, era casi por el Día de la Madre, y me dijo, estoy enferma de cáncer, es un cáncer terminal, me voy a morir, ¿no? Entonces, claro, y cada uno de nosotros podría contar muchas experiencias. Yo he sido especialmente tocado por esas experiencias. Mi padre murió cuando yo tenía 10 años. Entonces, el duelo es ese proceso que que vamos viviendo desde que nos enteramos, ¿no? Ahora, a veces, claro, en el caso de mi hermana, pues no, fueron 4 meses. O sea, a ella le dijeron en mayo y el 19 de agosto de ese año murió. Entonces, claro, de alguna manera nos fuimos preparando, pero todo fue muy rápido. En algunas circunstancias podría ser que te dicen se murió, ¿no? Yo tuve un diálogo muy bonito cuando yo viajé a Florida con mi hermana en julio, ya cumplió años. Mm, Mi madre había estado todo junio con ella y luego, bueno, yo dije, bueno, tendré que regresar en octubre, pues no, en agosto. En agosto tuve que ir con mi madre porque ya mi hermana estaba moribunda, ¿no? Una experiencia muy, muy fuerte. Entonces, miren, no es fácil aceptar la muerte como algo natural, mucho menos cuando fallece alguien a quien amamos, con quien hemos construido una vida juntos, ¿no? El problema, como digo yo muchas veces, es para el que nos quedamos porque hay mucho dolor y sufrimiento. No es raro que rechacemos a Dios, que nos parezca injusto. Hay quien puede deprimirse, a muchos les parece una pesadilla, sueña con eso, ¿no? Entonces el duelo es un proceso inevitable y necesario para poder sanar las heridas y renovar nuestra vida, ¿no? Entonces, el duelo es un proceso que hay que vivir, por eso que yo digo ahí que el duelo en el fondo es un camino, ¿no? Es un sendero, es un proceso por el cual hay que caminar, ¿no? Por eso digo, se trata de entrar en el proceso. Definitivamente conlleva dolor, sufrimiento, pero no hay otra manera. Entonces yo diría que la aceptación personal o la aceptación de la muerte es la última etapa, es como la meta del proceso, pero nosotros tenemos que ir caminando, por eso es muy interesante entender el duelo como un proceso que hay que caminar, como un camino, como un sendero que tenemos que ir caminando y pasando. No, alguien preguntaba en antes, bueno, ¿cuánto dura? Yo decía que por lo menos un año. ¿Por qué un año? Porque simplemente la persona tiene que pasar Navidad, Año Nuevo, el cumpleaños, el otro cumpleaños, el Día de la Madre, el Día del Padre, ¿no? El aniversario. Entonces es todo un año, es un ciclo, ¿no? Es un año en el que uno aprende a vivir sin esa persona, ¿no? Eso es más o menos, ¿no? Pero obviamente puede durar hasta 4 años o más, ¿no? Entonces, muy bien. Entonces ahora vamos a hablar de las etapas del duelo. Yo voy a poner aquí las etapas. Vamos a hablar de 6 o 7 etapas y ahí voy a responder algunas preguntas. Así, ahí veo que algunos ya han preguntado. Pueden ir haciendo preguntas porque ahí voy a parar un poquito, ¿no? Entonces, esas son las etapas que voy a explicar. Voy a leerlas, pero después voy a explicar cada una de las etapas. La conmoción, la negación, el trato, ¿no? Si uno hace convenios, el enojo, que puede ser la ira, la rabia, la culpa, la tristeza y depresión, o tristeza o depresión. Puede ser que sea solamente tristeza. Bueno, entonces este es un esquema, pues hay distintos autores que a la hora de abordar el duelo hablan de distintas etapas. A mí me parece que este planteamiento de 7 etapas es muy interesante porque nos da una visión panorámica, sobre todo para una charla como esta, ¿no? Muy bien, entonces ahora sí vamos a dar un pequeño espacio para las preguntas.
Bueno, aquí están preguntando por el nombre del libro. El libro se llama Reconciliación. Bueno, ya lo puso ahí Mónica. Mónica está ella es Mónica por si acaso, dice padre Santiago Posada. Lo que pasa es que mis hermanos del colegio Montemayor pues no me prestan esto. Arete también tiene su propio Zoom, pero bueno, ante la eventualidad de que lleguen más de 100 personas, aunque ahora realmente han llegado pocas frente a las que se han anotado, pero bueno, igual había que estar preparado ante cualquier contingencia. ¿Qué decisiones debemos tomar al final de la vida como un momento importante? Mira, eso es algo muy personal y eso es algo de acuerdo a tu proyecto de vida. Yo creo que la muerte, por lo menos para mí, es la culminación de una existencia en la tierra, pero que es una apertura, porque yo creo en el reino de los cielos, ¿no? Entonces, la muerte, uno cuando, es como, a mí me gusta mucho, no sé si has leído la segunda carta de Timoteo, capítulo 4 versículo del 6 al 8, que se considera el testamento espiritual de San Pablo, ¿no? Segunda de Timoteo 4 del 6 al 8, donde San Pablo dice, corrí la carrera y vencí, llegué a la meta. A mí me gustaría poder decir lo mismo el día que esté cercano a mi muerte, pues, no sé si Dios me lo permita, poder decir, bueno, corrí y llegué a la meta, ¿no? Y ahora gané, dice San Pablo, la corona de la gloria, ¿no? El reino de los cielos, ¿no? Eso me parece muy bonito, pero eso de tomar al final de la vida, qué decisiones debemos tomar al final de la vida como un momento importante, ¿no? Yo creo que las decisiones, no entiendo bien tu pregunta, pero lo que estoy tratando de decir es, más que tomar decisiones al final, hay que tomarlas ya, porque uno no sabe ni el día ni la hora. ¿Qué palabras o cómo consolar a una amiga que ha perdido a su esposo hace 3 semanas y ayer 15/6 perdió a su hermano y hoy 16/6 perdió a su papá, todos por COVID, donde todo fue rápido? Mira, yo creo que esta charla te va a servir mucho. Al final voy a acabar con unos tips que te van a servir mucho. Es más, desde ya les anuncio, los tips no los voy a poner aquí porque nos enredamos, pero anoten, ustedes entren a psicólogo Humberto del Castillo de Drago y ahí ya están los tips. Es una, es un diagrama que hemos hecho. Yo lo voy a explicar sin diagrama, pero eso se lo pueden llevar, lo pueden mandar, lo pueden bajar y ahora vamos a hablar de eso. O también en el fanpage del Centro de IT, aprovecho, si todavía no le han dado me gusta a Centro de IT y al psicólogo Humberto del Castillo Grau, también le pueden dar porque ahí salen las noticias pues de estas charlas de psicología en casa que tanto bien están haciendo, los en vivos de mi persona, a través de mi fanpage personal, que lo replica el Centro de IT, etc. ¿Cómo ayudar a alguien que se niega a vivir el duelo por pérdida de un ser querido? Eso es muy difícil. Eso es muy difícil porque tengo una negación, pero más adelante te voy a responder esa pregunta. ¿Necesariamente pasamos por todas las etapas del duelo? Mira, no necesariamente por todas, pues porque esto no es algo matemático, no es 2 más 2 4, ¿no? Este no es una raíz cuadrada, pero efectivamente yo creo que estas etapas sí son muy comunes, ¿no? Acabo de perder a mi hermano hace 8 días exactamente y ha sido muy difícil verlo morir y sufrir hasta el último momento. Sí, yo te entiendo, te acojo, te agradezco que estés aquí escuchando. Le pido a Dios que te dé la gracia de comprender su mensaje a través de esta charla. Yo sé lo que es perder a un hermano, a una hermana, la perdí hace 3 años y fue de un día para otro, ¿no? Como conté, no sé si me escuchaste ahora que contaba lo de mi hermanita Rocío. Y bueno, sí, tú estás en pleno duelo, tranquila, eh, vas a entender todo esto, ábrete a la gracia del Señor. Tu hermana está en una vida plena y ella espera que tú superes esto, ¿no? Sí, por no poderlo haberlo ayudado más una enfermedad durante 7 años. Bueno, mira, si eres católica,
entiende que eso ha sido un momento también de purificación, aunque él de pronto no fue tan consciente, no lo sé. Un momento de purificación, de perdón para él, para toda la familia, ¿no? Dice, ¿cuál es la forma más adecuada de manejar los recuerdos de un familiar muy cercano que falleció? Bueno, esa es una pregunta que podría ir al final, pero bueno, no quiero hacer mala gracia ni mala clase, como decimos aquí, pero bueno, mira, no hay ningún problema que tú te acuerdes de tu familiar. O sea, ahora lo vamos a ver en los tips. No hay nada de malo. Yo recuerdo a mi hermana, yo tengo dos estampitas de mi hermana, dos de los recordatorios que hicimos para el mes y para el año, y yo rezo todos los días por ella y veo su foto, ¿no? Y a veces uno puede llorar y a veces uno puede recordar la muerte, eso no tiene nada de malo. O sea, es lo normal. Lo normal es que tú te acuerdes, lo normal es que tú llores, lo normal es que tú sufras. Entonces esa gente que dice no llores es porque no sabe. Podríamos decir que pecan un poquito de ignorantes. ¿Por qué? Porque el llanto, queridos amigos, es una respuesta fisiológica, es una respuesta física a una emoción que se llama tristeza o que se llama alegría. Entonces, si yo quiero llorar porque siento ganas de llorar, ¿por qué me voy a reprimir? ¿No? Yo lloro y no hay ningún problema, ¿no? Entonces, el recordar, el acordarte, el ver una foto, pues es parte del duelo. Muy bien, vayan entonces escribiendo sus preguntas y ahí vamos avanzando, ¿les parece? Muy bien. Entonces, la primera etapa, la conmoción. La conmoción es la primera reacción ante una pérdida, es de absoluta incredulidad, o sea, no lo creemos, no puede haber pasado, como rara vez estamos preparados para acontecimientos de este tipo y somos tomados totalmente por sorpresa, ¿no? El mundo se pone cabeza abajo y uno se siente por completo fuera de control, sea que se trate de una muerte súbita o de una causada por una larga y duradera enfermedad. La conmoción ante el irrevocable sigue siendo la misma, ¿no? Entonces, en la conmoción estamos como aturdidos, no lo podemos creer, todo esto nos parece un sueño, ¿no? Por eso dice, en esta etapa no comprendemos el impacto de lo que ha sucedido y no lo aceptamos como algo real, ¿no? Estamos aturdidos, lo rechazamos, ¿no? Lo evitamos, es algo que no lo podemos creer. Puede durar varias horas o varios días. Me acuerdo hace como que unos 20 años que murió un amigo muy cercano, a mí me tomó un día de poder decir si se murió, ¿no? Fue muy complicado eso. La mente se conmociona para poder soportar una especie de cataclismo emocional, o sea, se nos movilizan todas las emociones. En psicología podríamos decir que hay como una especie de disforia, ¿no? En este momento, ¿no? Tristeza, rabia, miedo, etcétera, ¿no? No puedo creerlo, no puede estar muerta, esto no puede estar sucediendo, ¿no? Esas son las frases típicas de esa etapa. Esta respuesta, la de la conmoción, la de que estoy aturdido, podríamos decir, es normal, ¿no? Puede durar horas o meses. Repites constantemente, no puede ser verdad, no puede ser verdad, ¿no? Eso es importante, entender eso. Luego viene la negación. Obviamente estos no son compartimientos estancos, pero más o menos hay un orden, ¿no? La negación es un bloqueo asociado a la conmoción, es como una inhibición, como que tú pones unas barreras, como que pones unos obstáculos, ¿no? Pueden surgir al tiempo que la conmoción, o sea, juntos, digamos, ¿no? Estar unidos. No queremos enfrentar ni el hecho ni el dolor, en el fondo estamos huyendo, evadiendo, compensando, ¿no? La gente busca cosas para drogarse, anestesiarse, para fugar, el alcohol, las drogas, ¿no? Entonces estamos en una negación tremenda. Ojo que hoy día estamos en la cultura de las adicciones, ¿no? Donde se nos invita constantemente a fugar de la realidad. Miren lo que está pasando con este tema de la pandemia y el aislamiento social.
ha aumentado, chicas, pues, de una de las páginas más conocidas que promueven la infidelidad en España, por ejemplo, ¿no? Ha habido más violencia intrafamiliar, más divorcios, más separaciones. ¿Por qué? Porque la gente está con ira, la gente está con rabia, mucha gente trata de fugar por estas adicciones, etcétera, ¿no? En el fondo te engañas. Tu engaño en el fondo se vuelve una pesadilla, hasta que finalmente la realidad se impone, ¿no? Cuando negamos una situación, ocultamos la pena, es decir, el pesar, y actuamos como si todo fuera normal, ¿no? Sin embargo, hay que sentir el pesar para comenzar a curarse. O sea, el pesar es como el dolor, el sufrimiento, ¿no? No es malo, es normal, hay que enfrentarlo. Tercer punto, trato. Recuérdense que si quieren ir haciendo algunas preguntas, con mucho gusto, las pueden ir haciendo ahí. Trato, vamos a ver qué es eso. Es habitual comenzar a hacer tratos ante la muerte de un ser querido, porque le pedimos a Dios que le conserve la vida a cambio de una modificación de nuestra conducta. No es como que yo me hubiese puesto a decir, bueno, no te lleves a mi hermanita y bueno, voy a hacer tal peregrinación o me voy a acercar a la iglesia o voy a cambiar en esto o en aquello. Comienzo como a negociar para que ella no se vaya, ¿no? Voy a dejar de fumar, a partir de ahora iré a la iglesia. Esos convenios existen incluso después de una pérdida, ¿no? Porque uno dice, bueno, hay gente que puede pensar ilusamente que va a volver o decir, bueno, que no sufra y tal o cual cosa, ¿no? Entonces, ese trato es importante. Estamos tratando de controlar, con el trato, estamos tratando de controlar la situación y la muerte no se puede controlar. O sea, si hay algo en nuestra vida que se llama muerte, es algo que no se puede controlar, ¿no? En el fondo no estamos aceptando la muerte tampoco. Es otra manera de fugar de la realidad, ¿no? De evadirla. Muy bien. Entonces, hasta ahí hemos hablado de 3 etapas del duelo. Faltan 4 más y faltan los tips. Y bueno, quiero ver si hay alguna pregunta, ¿no? Cuarta pregunta, ¿qué pasa cuando ya ha pasado de 10 años el sufrimiento y la hija sigue llorando? Mira, no sé exactamente qué pasa, tendría que hablar con ella para ver qué le está sucediendo. Mi madre va a cumplir 88 años el próximo mes y todavía llora mi hermana y le está costando mucho la aceptación. Yo no voy a psicologizar a mi mamá, pues, porque no se puede, no es lo mejor, pero yo siempre la acompaño, me dejo, cuando la encuentro así o la escucho así, le pregunto qué siente, que me cuente qué siente, y ella me habla y llora y me dice, me parece increíble. Entonces ella llora porque le da pesar, porque le extraña, porque le parece increíble, ¿no? Tendría que hablar con esta persona, ¿no? No sé en qué punto del duelo está. Hace 6 días perdí a mi padre y hoy perdí a mi tío por esta enfermedad. Yo aún sigo en recuperación y no podemos abrazar a nadie de la familia. Sí, lo siento mucho, te mando un fuerte abrazo, mi solidaridad y amistad con esto, ¿no? Nos sentimos impotentes de no poder consolar. Quería preguntar qué hacemos para poder apoyarnos como familia. Siempre hemos sido muy unidos, esta verdad nos lastima mucho, esta enfermedad nos lastima mucho. Bueno, no sé si eres católico o practicante, pero creo que la oración es muy importante. La oración, estar muy unidos, cerca al Señor. Creo que se puede hablar, se puede conversar, se puede compartir. Creo que parte de algunas de las cosas que me estás preguntando se van a ir respondiendo con el resto de las etapas y con los tips, ¿no? Es muy duro todo el proceso, me han dicho, no te mueras con tus muertos porque los que te rodean te necesitan, porque les duele verme triste, pero sí me duele y mucho y pareciera que no les importa mi dolor. Mira, tu dolor es tu dolor y vas a seguir avanzando.
y sabe, solamente Dios sabe cuándo se te va a ir tu dolor. Tu dolor no es un pecado, tu dolor no es malo, tu dolor es absolutamente normal y natural. Yo tuve la gracia de cuando estuve con mi hermana, yo el domingo me fui a misa, yo estuve solamente 4 días con ella la primera vez. Me fui a la iglesia y tuve la gracia de llegar 40 minutos antes de la Eucaristía. Y fue muy impresionante porque yo pude rezar mucho, me puse a llorar y yo le dije al Señor, te la entrego, y yo elaboré mi duelo, o sea, yo adelanté mi duelo, ¿no? Entonces fue muy bonito, obviamente yo no quería que se vaya y yo estaba sumamente triste. Es que mira, la tristeza es una emoción primaria, es una reacción sentimental absolutamente normal. Entonces la tristeza te va a seguir acompañando por este proceso de duelo y de pronto un poco de ira. Ahora vamos a ver en las distintas etapas. Entonces sigue avanzando en tu duelo y no esperes, no esperes tanto que te entiendan o no, porque a veces, o sea, es muy difícil encontrar a alguien que entienda tu dolor, porque no lo estás sintiendo. Ser empático, es decir, pensar y sentir como el otro, no es tan fácil, ¿no? Acá la hermana Sandra dice, ¿el trato para un católico se podría dar negociando que no esté en el purgatorio? Sí, puede ser. Fugas que podría tener un católico que no sea un vicio o una adicción. Eh, pero es que, a ver, a mí me gusta el fútbol y yo no lo veo como una fuga. Por ejemplo, en algunos momentos es que yo creo que más que buscar una fuga, hay que buscar un punto de equilibrio, ¿no? Entonces, no sé, hermana, no entiendo bien tu pregunta. O fugas que podría tener un católico que no sea un vicio, una adicción. Pero es que una fuga normalmente es un vicio o adicción, o un vicio o adicción normalmente es una fuga. Entonces, yo más bien lo diría como puntos de equilibrio, como por ejemplo yo ahora en ciertos momentos de tensión puedo ver un momentico, 5 o 10 minutos de unos goles del mejor equipo, que es el Boca Juniors, entonces, listo. Pero para mí eso no es una fuga. Claro, hay momentos en que no los puedo hacer, porque tengo paciente tras paciente o reunión tras reunión, pero ¿cómo se vive el trato una persona que no tiene fe? Es una pregunta interesante. Yo nunca lo he visto. Yo no sé si él no tiene fe y si no existe Dios, no sé con quién haría el trato, la verdad. Esa es una pregunta que me quedaría por resolver sinceramente. No sé, porque el trato, por lo menos desde esta mirada, es negociar con Dios, con el Ser Supremo. Pero claro, puede ser una persona que igual no tiene mucha fe, pero sí cree en Dios, ¿no? O Madre solo la Virgen sobre el sí, bueno, gracias por tu testimonio. Gracias por tu testimonio. Eh, sí, yo di una charla para el Parque El Recuerdo, una charla parecida. Esta fue en vivo, porque esta sí es una charla estructurada con diapositivas, que fue muy escuchada ahí en el Parque El Recuerdo, ¿no? Y habían muchos testimonios de personas que con el COVID están sufriendo mucho. Pero ahora que veamos los tips, te van a servir mucho. No sé por qué me angustio cuando estoy serena. ¿Será angustia o será pánico? Porque el pánico sí da cuando uno puede estar sereno, porque es como algo involuntario, ¿no? El pánico. Entonces, bueno, muy bien, vamos a seguir entonces. El enojo es la ira, ¿no? Es muy común enojarse cuando alguien muere porque la muerte es un hecho que no podemos controlar. Nuestra ira se dirige a todos aquellos a quienes sentimos responsables de colocarnos en esta situación. Estamos enojados con la persona que ha fallecido por dejarnos, culpamos a Dios de la situación. ¿Cómo pudo Dios hacerme esto? Dios, ¿por qué te lo llevaste? ¿No? Con esas preguntas que nos hacemos en medio de nuestra ira, de nuestra rabia.
puede darse un bloqueo en mi relación con Dios Padre, ¿no? A mí me pasó, no con lo de mi hermana, sino cuando se murió mi padre y yo tenía 10 años, ¿no? Nos victimizamos, es decir, le echamos la culpa a todo el mundo, menos a mí, y no nos hacemos responsables, ¿no? Nos sentimos víctimas de algún poder invisible que quiere castigarnos, ¿no? En el fondo, estamos enojados con nosotros mismos, ¿no? No estuve, me echo la culpa, ¿por qué no me quedé más? ¿Por qué no regresé? Pude hacer esto, aquello, pude llamar a tal médico, la pude llevar aquí y acá, ¿no? Me enojo con el hospital, los médicos, por ejemplo, en el Parque del Recuerdo me pasó mucho, inclusive gente que mientras yo iba dando el en vivo comenzó a escribir, bueno, no eran muchos, eran dos o tres creo, yo les pedí un poquito de respeto porque no era pues el momento, ¿no? Se estaban quejando y que el cementerio pues no lo sabía, no les daba respuesta. Bueno, yo entiendo, cuando uno está con un dolor profundo siente también mucha rabia y a veces se descarga con cualquiera, ¿no? Explotamos con rabietas. O el enojo puede ser interno también y causar depresiones o desesperación. En este orden de ideas yo creo que es muy importante hacer el duelo, ayudar a las personas a que hagan el duelo, a que vayan caminando hacia la aceptación, porque la tristeza se puede convertir en una tristeza patológica y por tanto en una depresión, o en lo que los psicólogos llamamos también un duelo patológico. En ese sentido, yo quiero invitar a las personas que están escuchando, o sea, y que en este momento están viviendo un duelo y que no avanzan y que se les está volviendo en un duelo patológico, o si conocen a alguna persona, hay que llevarlo a un psicoterapeuta clínico, a un psicólogo clínico para que los ayude con el duelo, ¿no? Es comprensible el enojo durante un tiempo, podríamos decir que es común y normal, ¿no? Puede ser parte del proceso, la ira. Si me quedo mucho tiempo ahí es porque no estoy avanzando, no estoy aceptando, incluso podríamos decir perdonando. La ira me puede llevar a la amargura y, como ya dije, a la depresión, ¿no? Bueno, después viene la culpa. Se siente que fallamos ante una obligación, que hicimos algo malo o que algo pudimos haber hecho mejor. Un aspecto de la culpa es reprocharse, o sea, te echas la culpa, ¿por qué no estuve ahí? ¿Por qué no le veía a tal médico? ¿Por qué no le dije? ¿Por qué no hice tal o cual cosa, ¿no? Cuando los padres pierden un hijo, se sienten responsables de la muerte, ¿no? ¿Por qué no lo llevamos? ¿Por qué lo dejamos ir? No debió bajar, etcétera, ¿no? La culpa entonces se convierte en sentimientos de inutilidad y autocondena. Me estoy condenando a mí mismo. La culpa es aún más profunda cuando uno es parte de la tragedia que se llevó la vida de alguien, ¿no? O sea, si alguien a quien amas muere en un accidente de auto cuando tú estás manejando, pues es algo traumático, ¿no? Los sobrevivientes se sienten culpables porque están vivos y otro murió. Mi madre, por ejemplo, dice, ¿por qué no me he muerto yo? Si yo estoy vieja, dice ella, ¿por qué tu hermana que tenía una vida por delante, etcétera, ¿no? Entonces la culpa es parte de todo esto, ¿no? Y podría agregar la presión de los miembros de la familia del difunto, que secretamente suelen culpar a los sobrevivientes de estar vivos, ¿no? Puede ser. Cuando alguien muere inesperadamente, pueden quedar temas pendientes. No hay nada que hacer. Mi hermana dejó muchas cosas pendientes, ¿no? O sea, porque el cáncer fue atroz, fue increíble. O sea, en 4 meses, chao, y ella al principio se resistía, pero bueno. Sentimos culpa por no haber hablado, de no haberle dicho algo, ¿no? Yo, gracias a Dios, hablé con mi hermana muy bonito ahí en julio cuando la fui a ver, ¿no? Ya van a ser 3 años. ¿Tienes culpa? Hasta esta pregunta. Frente a la culpa hay que buscar la objetividad, la veracidad, enfrentar la realidad. No podemos hacer nada. Se murió. Sentirse culpable por algo que ya pasó no lo cambiará. Puede ser que sí seas responsable. Entonces, ahí habría que establecer una diferencia entre sentirte culpable y ser responsable, que es un poquito distinto. Y a veces los católicos practicantes nos culpabilizamos mucho y esa culpa no es raro que se pueda volver una culpa patológica, ¿no? Entonces el tema es aceptar y abrirse al perdón y reconciliación. Luego viene la tristeza, ¿no? Es lo más normal, ya hemos hablado de eso, es una emoción primaria,
va a suceder de todas maneras. O sea, no hay que tenerle miedo a la tristeza, es lo normal. Incluso podríamos decir que es lo natural. La tristeza y el dolor. Entonces muchos de ustedes están aquí porque han tenido una pérdida, como hay varias que ya han comentado. Entonces es normal esa tristeza y ese dolor, y no es algo malo, ¿no? La persona que se fue no va a estar más con nosotros, no está más. Eso es cierto, aunque nos duela, aunque estemos sufriendo, aunque nos rebelemos. No es raro que nos preguntemos, ¿qué voy a hacer sin él? ¿Cómo voy a hacer ahora para continuar? Ya no está más. Entonces, claro, miren esa foto nos lleva a caminar, digamos, ese es el camino del duelo. Nosotros vamos a pasar como por ese túnel hasta llegar a la aceptación. Y por ahí está la tristeza, la ira, ¿no? La vida no va a ser la misma, resulta difícil volver a casa y reacomodar nuestras vidas. Nos cuestionamos, nos preguntamos, ¿mi vida tiene sentido? ¿Para qué estamos aquí, no? Descubrimos la sensación o sentimiento de hastío, de cansancio, aburrimiento y pereza de muchas cosas, ¿no? No tenemos forma de cambiar. Hay que enfrentarla, pasa, sucede, se da. O sea, ahí es donde la tristeza colinda, digamos, o limita con la depresión, ¿no? Es cuando la tristeza a veces tiene rasgos de tristeza patológica, ¿no? De depresión. La tristeza no necesariamente termina en depresión, se trata de enfrentar y aceptar la muerte, ¿no? La depresión ya es un cambio en el estado de ánimo, es una enfermedad, es una patología. La tristeza es una emoción primaria, como hemos hablado a los psicólogos, etcétera, ¿no? La depresión es cuando la tristeza se vuelve permanente y tiene otros elementos más, aparte, digamos, de la tristeza como emoción primaria, ¿no? El católico tiene muchos recursos para enfrentar la muerte. En primer lugar, la fe en la vida eterna, ¿no? La fe y la visión sobrenatural, ¿no? Ojo, amigos, el dolor no es malo. Es más, tiene un valor salvífico, redentor y reconciliador. Muy bien. Con esto ya vamos a ir acabando. Quedan 10 minutos de conferencia. Eh, ¿Cómo encontrar el sentido de la muerte? Pues, amigo, eso lo expliqué en la primera parte de la charla, ¿no? Es muy importante entender que la muerte es un misterio, es un enigma y que a todos nos va a pasar, ¿no? Hace 2 meses perdí a mi pareja en un accidente, días muy duros. Sí, efectivamente, eso pasa, eso sucede. Si tú sientes que no avanzas, búscanos para hacer ese duelo, ¿no? Lo que pasa es que eh, el duelo es un camino, es un proceso, anda avanzando poco a poco, poco a poco, poco a poco. De pronto necesitas un proceso de duelo, te debe llevar una vida distinta. Estás en otra etapa de tu vida sin él, eso es. ¿Cómo saber que estás avanzando en el duelo? Bueno, de pronto si va desapareciendo la ira, si va desapareciendo la culpa, si va desapareciendo o sea, cómo estás manejando la tristeza, ¿no? Muy bien. Acá hay varias preguntas que yo no sé si las voy a poder responder porque me sacan un poquito del tema, me disculpan. Si quieren me preguntan después al final, yo me voy a quedar, pero tengo que seguir con esto para cumplir con el horario. La aceptación es la meta final del proceso del duelo, hacia allá caminamos. Cuando llegamos a esta etapa estamos reconociendo la situación por lo que es. Amigos, la aceptación es asumir y admitir que algo pasó. Necesitamos aceptar la situación por lo que es. Necesitamos aceptar la pérdida para poder curar nuestras heridas y continuar con nuestras vidas. Esto es muy importante. Aceptar es admitir que sucedió. Entonces, eso es lo que tú tienes que ir haciendo poco a poco. No existe el túnel del tiempo. No, nadie te va a devolver a tu deuda. Ya pasó, se murió. Aceptar es decir, realmente sucedió y no puedo hacer nada, se fue. A veces uno se revela, no lo quiere aceptar. Eso ya se vio con la negación, por ejemplo, ¿no? El proceso se demora más, ¿no?
O a veces uno solamente se resigna y eso tampoco es la solución. Se trata de aceptar que se murió. Asumo, admito, reconozco que ya partió, que está gozando de la casa paterna. La resignación carece de esperanza, porque toca, digo, ¿no? Pero en el fondo no estás aceptando. En síntesis, se puede decir que la aceptación no es resignación, no es estar de acuerdo necesariamente con hechos dolorosos o traumáticos. Más bien, la aceptación es asumir y reconciliar en la propia vida, valorar rectamente lo vivido y lo que ha dolido, integrar en la existencia lo acontecido como parte de la historia y parte de un plan mayor que es el plan de Dios. Esa es una cita de mi libro Reconciliación de la Historia Personal. No he puesto las páginas, pero bueno, estoy citando a mí mismo. Si no acepto, si no valoro el duelo, mi tristeza se puede volver depresión o mis miedos ansiedad. Si no acepto, si no elaboro el duelo, me puedo hacer una herida afectiva emocional. Dicha herida puede tener amargura, depresión, ansiedad, sentimientos de culpa, ¿no? Entonces, eh, hasta ahí el proceso de duelo. Ahora vamos a hacer los tips. O sea, mira, yo creo que hay distintos tipos de duelo. El duelo patológico es cuando es un duelo que ya se volvió una enfermedad, una patología, ¿no? Y cuando la persona se deprimió, por ejemplo, ¿no? El duelo por suicidio, pues depende de la persona. Pues si tú ves que la persona no está avanzando, hay que llevarla a un psicólogo, ¿no? Un psicólogo clínico que sea especialista en estos temas, ¿no? Mira, una persona que tiene una ruptura sentimental o un duelo por muerte siempre sueña. Así que eso no te preocupes. No, soñaste, ya, lo soñaste porque tienes un anhelo de verlo, porque estás en plena aceptación. Es normal. Los sueños son normales. Así que tranquilo, todo sueño. Así como las mujeres cuando han tenido una ruptura sentimental también sueñan, o los varones también, es lo mismo. El sueño es algo que pasa. Muy bien, vamos a hablar entonces de los 10 tips para elaborar el duelo y con eso vamos a ir concluyendo. Les digo, esto lo pueden buscar, hay una infografía ahí en el psicólogo Humberto del Castillo Drago, ahora lo vamos a compartir por todos lados también, por las redes, etcétera, porque están bonitos. Realiza un acto, un ejercicio de aceptación de la muerte de tu ser querido, escribiendo una frase en la que expreses, que asumes y admites que ya transitó a la casa paterna. Entonces, escribir una frase y decir, acepto, asumo, se fue. Recordar a tu pariente y orar por él no es malo. Cuando te acuerdes de él, haz una oración a Dios por él. Habla de él y sigue tu vida cotidiana. No está mal hablar de él. Haz una oración y sigue avanzando. Aunque la soledad, no estás junto, aunque la soledad no es mala, busca dialogar y compartir con amigos y familiares. Aprovecha para estrechar lazos de cariño y amistad. 4. Sé consciente del pensamiento, idea o creencia que te da muchas vueltas en la cabeza. Y ve cambiándolo y modificando dicho pensamiento negativo por un pensamiento realista, positivo y objetivo. Mira que eso es muy interesante, cambiar el pensamiento negativo de derrota, pesimista, por un pensamiento realista, positivo. Hay, desde la psicología clínica se puede hacer lo que se llama la reestructuración cognitiva, pero eso es mejor buscar un psicólogo clínico. 5. Evita pensamientos negacionistas, pesimistas o negativos de la realidad que generan tristeza patológica o estados de ánimo depresivos, ¿no? Eso tiene que ver con este aquí. Lo que pasa es que el cuarto es un pensamiento que es como una rumiación, que no se va, que no se va, que no se va, ¿no? Te da muchas vueltas a la cabeza. Ese es un pensamiento un poquito diferente, que es un pensamiento pesimista, negativo, ¿no? 6. No lo puedes visitar y llevar flores por el aislamiento social. Escribe una carta, compartiendo todo lo que quieras con él. Háblale todo lo que quieras. También puedes hacer una oración por él. 7.
Elabora un horario para levantarte, acostarte y para las comidas. Realiza programación de actividades diarias y semanales. Que la vida continúa, o sea, no te quedes, ya estás en una nueva etapa. Él se fue y él quiere que tú avances. Entonces organiza tu horario, programa tus actividades. La vida continúa. Algo que ayuda mucho, como es el ejercicio físico, porque el ejercicio físico, el baile, el trotar, el caminar, ayuda mucho porque genera serotonina. El ejercicio físico, el baile es el antidepresivo, el mejor antidepresivo natural, muy recomendable. Obviamente, si hay una persona muy deprimida le cuesta, pero muy recomendable el horario, estar concentrado en tus actividades y la actividad física, ¿no? Eso es muy importante. 9. Realiza una lista de actividades pendientes en distintas áreas de tu persona y realizándolas y ve realizándolas poco a poco, concéntrate en ellas. O sea, si tú todo el día piensas en la persona que se fue, todo el día piensas en el COVID, obviamente, pues te vas a deprimir más, ¿no? 10. Que la tristeza, rabia o miedo no te paralicen. Es una nueva etapa de tu vida sin tu ser querido. Sigue adelante con tus proyectos, en tu trabajo, con tu familia, de acuerdo a tus prioridades y metas personales, ¿no? Entonces los tips los encuentran en psicólogo Humberto del Castillo Drago o en el fanpage del Centro ADT, desde ahí también lo pueden bajar y desde ahí lo pueden compartir. Muy bien, eso es lo que yo tenía preparado para el día de hoy. Son las 9:03, tenemos unos minutitos para algunas preguntas. A ver, aquí hay algunas preguntas. Los pasos del duelo que presentan quién es el autor. No tengo aquí el libro. Si me escribes, te lo mando porque yo lo tomé. O sea, es un libro que lo usan mucho en el Parque del Recuerdo, ¿no? Entonces, yo como la charla la di para el Parque del Recuerdo, lo hice con base a ese libro. Me parece que es un autor Cornejo, pero no me acuerdo bien. Es un libro que lo encuentras en el Parque del Recuerdo, es de uso interno, ¿no? Yo lo tengo. Muy bien. Mira, la ropa hay que sacarla ya. En el caso de mi hermana se murió un sábado y nosotros el viernes siguiente sacamos toda la ropa. Yo le dije a mi cuñado, cuñadito, aprovechemos que está que está mi hermana, mi mamá y las amigas, saquemos todo de una vez. ¿No? Eso me parece fundamental, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué más preguntas tienen? Yo me voy a quedar acá. Si alguien quiere irse, bueno, no hay ningún problema. Ahí les dejo mi contacto por si alguien me quiere escribir. Mi celular, ese es mi celular personal. Comunicaciones Centro de T, no hay ningún problema. Me escriben si no encuentran los tips, etc. Muy bien. ¿Qué otros comentarios o preguntas quedan? No sé si resolví lo de los objetos personales. Hay gente que se queda con el cuarto años de años. Eso muchas veces, eso es muchas veces porque no estamos haciendo el duelo, ¿no? Eso es lo que pasa. Sí, Brenda, escríbeme porque mi libro, sí, hay un contacto en Mexicali que te lo podía mandar. O mis libros también los encuentras en amazon.com. Ahora, la segunda edición de Reconciliación de la Historia Personal en formato electrónico, yo se los puedo mandar. Si ustedes me escriben a mi WhatsApp, yo se los mando inmediatamente. Pero si lo quiere físico, también te puedo dar el contacto de Mónica Martínez que los vende en México. Otra pregunta ahí. Amazon.com está mi libro Creciendo en la valoración personal día a día y afectividad y sexualidad en la vida cotidiana. Si su esposa, su pareja quiere llevar una foto de ella y su hija al cementerio, bueno, mira, no hay ningún problema. Yo no veo, eso es una manifestación de amor, de cariño. Así como los japoneses pues van y le ponen comida a sus muertos, eso hace parte del duelo de una de costumbre ancestral. Entonces, ¿sabes qué sería inadecuado o de pronto un poquito patológico que tú
te niegues, que tú te niegues que tu muerto se haya ido. O sea, que tú te niegues a la muerte de un ser querido. Eso para mí es lo complicado. ¿Qué recomienda para un duelo? Mira, ese es un tema complejo. Hay distintos tipos de duelo. Una madre sufre de una manera particular y diferente, ¿no? Entonces hay que hablar con esa mamá a ver cómo está, ¿no? Y hacer un proceso con ella de acuerdo a su realidad, porque para una madre es sumamente duro. Dice, ¿cuánto tiempo dura el dolor de la persona que partió en una casa? Mira, el duelo dura un año, pero el dolor no sé cuánto dure. Yo te digo de mi mamá 3 años, vamos a cumplir 3 años y sigue sufriendo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué otra pregunta? Acuérdense entonces de agregarnos como psicólogo Humberto del Castillo Drago, de agregarnos como centro RT, porque ahí les cuento que el 30 vamos a dar una charla sobre miedo y ansiedad, gratis también. El 11 de julio vamos a tener este taller online, ese sí vale $20 o 65.000 pesos. Es un taller online de afectivas, eso es muy, muy recomendable. Y para psicólogos, el 1 de julio vamos a tener un masterclass que se llama Entrenamiento en Psicoterapia de la Reconciliación de Heridas Afectivas, para que busquen eso también. Muy bien. ¿Has escuchado eso de buscar el sentido de la muerte, Verónica? ¿Cómo así? No entiendo tu pregunta. Pues para mí la muerte tiene un sentido. Entonces no sé si me estás preguntando por alguna técnica o alguna terapia. Te dice también que buscar sentido es una etapa del duelo. Ah, ya te estoy entendiendo lo que has dicho. Dicen que la sexta etapa, digo que la sexta etapa de la muerte es encontrarle sentido. La sexta etapa de la muerte o la sexta etapa del proceso de duelo. Muy bien, acá algunos están dejando algunos consejos. La sexta etapa de la muerte. La sexta etapa del duelo. No, la sexta etapa, y nosotros hemos hablado de la tristeza o depresión, y la última etapa es la aceptación. Eso es lo que he querido decir, ¿no? Bueno, les agradezco mucho. Entonces ya saben que el 30 tenemos otra charla sobre miedo y ansiedad y así. Cada 15 días el Centro de les está regalando una charla a todos los que quieran participar. Ok, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Chao.